tiempo. Gracias te damos, Señor, por lo que tú hiciste y vas a hacer, Señor. Porque tú ves, Señor, el futuro, tú ves el pasado, Señor. Y tú ves todo lo que va a pasar, Señor. A ti clamamos, Señor, y te pedimos, Señor, dirección. Te pedimos, Señor, que tú nos capacites, Señor, que tú nos lleves a otro nivel, Señor, de sabiduría. Que tú perdones cada uno de nuestros pecados, que tú perdones, Señor, cada una de nuestras transgresiones. Señor, te pedimos misericordia, Padre, en esta hora. Y te pedimos, Señor, que tú utilices, Señor, a tu Hijo como vaso de honra, Señor, para poder impartir lo que tú nos tienes para hoy, Señor. Y que tú prepares nuestro espíritu, Padre, para nosotros aprender y que nosotros podamos subir de nivel y nosotros podamos, Señor, ser de ejemplo para los demás. Y que esta clase sea una clase, Señor, llena de tu presencia, llena de tu sabiduría, pero sobre todo llena de tu cambio y de tu libertad, Padre. A ti te adoramos, a ti te bendecimos y te la presentamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Damos gracias al Señor. Pongan su cámara pongan la cámara. Amén. Vamos a iniciar la clase de hoy formalmente. Si me escucho bien, digan amén o escriban por el chat. Te escucha bien, te escucha bien. Perfecto. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Amén, amén. 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 Vamos a iniciar leyendo una escritura en el libro de Salmos 88, versículo 10. Salmos 88, versículo 10. Leemos. En el nombre de Jesús. No te pierdas. Oh, ¿para dónde fue? No te Salmo va. 88, ¿qué? Salmo 81. 81, versículo 10. Amén. Dice así la palabra. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Ellas son benditas, ellas son vida. Añade bendición a quien la escucha en estos momentos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Comenzamos. Bien, esta es nuestra primera clase de este taller. Nuestra primera clase va a tratar sobre el tema del sermón. José lo dijo que agarren su cuaderno por ahí, empiecen a anotar, quienes vayan a anotar. José lo está activo ahí ya. Santo. Gloria a Jesús. Bien. Los temas a tratar son estos. El tema del sermón, cómo encontrar un tema y qué debe decir o no decir un tema y a quién debe ir dirigido. Bien, vamos a comenzar. El tema del sermón.
el tema del sermón. La primera cosa para preparar un sermón es tener un mensaje definido. Antes de proceder a la preparación de un sermón, todo predicador debe responder esta sencilla pregunta. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar, José? ¿Qué tema yo voy a tratar? Mientras usted aún no se ha respondido esta pregunta, usted no debe seguir adelante. Primero usted se responde de qué voy a hablar. Usted le toca predicar en la iglesia, usted se pregunta de qué voy a hablar. ¿Qué voy a decir? ¿Qué le voy a hablar a la congregación? ¿Qué le voy a hablar a la iglesia? Ya sea en un evento, ya sea en una campaña, en un jubileo, ya sea en un culto normal o un culto de avivamiento, lo que sea. Usted se va a hacer la pregunta siempre, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? El tema que usted va a hablar debe ser la expresión exacta del asunto o la respuesta a la pregunta de qué voy a hablar. Bien. Ahora, tenemos que tener cuidado y nunca escoger un tema porque este tema sea bonito o usted lo vea bien, wow, usted dice, wow, pero qué frase es más impactante. Usted tiene que tener cuidado con eso porque no todas las frases que usted escuche le van a servir a usted como tema, ya que el tema debe expresar claramente el objetivo que persigue el sermón, lo que usted quiere lograr cuando usted va a predicar algo. Para usted preparar un buen sermón, debe responder a la pregunta, ¿por qué voy a hablar de este tema? ¿Qué fin yo deseo lograr? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir al hablar del tema que voy a hablar? Ahora, el tema no solo ha de abarcar o incluir lo que se va a decir, sino que ha de excluir todo lo que no tenga que ver. Todo lo que no esté relacionado con eso, usted lo va a apartar y lo va a echar al zafacón. ¿Por qué? Porque no está relacionado con el asunto, no está relacionado con el por qué voy a hablar de este tema, no está relacionado con qué voy a hablar de este tema. Entonces, si no está relacionado con eso, lo apartamos, lo echamos en el zafacón, como dicen por ahí. Ahora bien, el tema que usted vaya a elegir, que usted eligió, que el Señor le muestre, usted debe tomar en cuenta ciertas cosas. Número uno, que ese tema defina bien lo que usted quiera tratar. No deje lagunas. Que ese tema como que cause una cierta intriga en todo aquel que lo escuche y se sienta interesado. Sea un tema como atractivo, pero a la vez no desenfocándose del objetivo que usted quiere lograr. Se recomienda, pero no es una ley, se recomienda que el tema de su mensaje no pase de 5 palabras. Se recomienda que a partir de ahí entonces el tema sería un poco largo y tedioso. Pero hay temas que pasan de 5 palabras. Claro, siempre hay una excepción. Siempre hay una excepción. Ahora bien, surge la pregunta, ¿cómo puedo yo encontrar un tema? Me gustaría que alguien leyera esta diapositiva. Fabriel, Amén. Amén. José, quien pueda. Amén. ¿Cómo debo encontrar un tema? El mensaje debe venir como una inspiración especial de Dios y el predicador debe estar pidiendo mensajes a Dios para sus oyentes. Pero no es esperar que venga siempre como una inspiración profética, sino que él debe afanarse en buscarlo
de diversas maneras. Spurgeon dice, confieso que me siento muchas veces, hora tras hora, pidiendo a Dios un asunto y esperando, y que esto es parte principal de mi estudio. De mi estudio. Bien. ¿Qué sucede? Cuando usted se hace esa pregunta, ¿cómo usted puede encontrar un tema? Lo primero es que debe tomar en cuenta que el tema debe venir como una inspiración especial de Dios. Pero esto no quiere decir que usted se va a quedar sentado a esperar, ay Señor, mándame un tema, Padre, y ya. Y a usted le toca predicar el domingo que viene, y usted se sienta, y usted dice, Señor, mándame un tema, y se olvida ya de eso. Y el sábado en la noche usted viene, Señor, Padre, yo te dije que me mandara un tema, y todavía tú no me has mandado nada. ¿Qué sucede, Dios? Ayúdame. Pero ¿qué pasa? Que usted se pasó la semana entera haciendo nada, esperando que Dios le mandara un tema. Sin embargo, usted no leyó la Biblia, usted no oró, no dijo nada referente a lo que usted le tocaba predicar. ¿Qué sucede? Que Dios no favorece la vagancia. Bien. Ahora, hay diferentes maneras para nosotros encontrar un tema. Número 1, reflexionando sobre las necesidades espirituales de sus oyentes. Usted tiene que saber a quién usted le va a predicar. Le toca predicar en la congregación o le invitan a una congregación a predicar. Usted tiene que saber cuáles son las necesidades espirituales de sus oyentes. ¿Qué le hace falta a la congregación? Cuando el predicador siente que la mayoría de la iglesia adolece de algún defecto, escuche bien, la mayoría de la iglesia adolece de algún defecto o necesidad o necesita una exhortación especial, hágala sin temor, pensando en su alta responsabilidad como siervo de Dios. Ahora, debe advertirse al predicador novel acerca de preparar algún sermón particular dirigido a una familia o a un individuo de la iglesia. Esto no se debe hacer nunca. Sin embargo, usted ve muchos mensajes de predicadores que van y de una vez usted se da cuenta que el predicador lo que le está tirando puya a fulanito o le está tirando a fulana de tal. Eso no se debe hacer. No está correcto usted preparar un mensaje dirigido a una persona. Eso no está correcto. Si usted tiene que decirle algo a alguien, dígaselo en la cara. Dígale, fulano, converse con él. Dígale, fulano, no me agradó la actitud que tú tuviste. Tú debes entender que esta es la casa de Dios y tú tienes que respetar X o Y asunto. Como cristianos debemos dar ejemplo. Pero no debemos nunca usar el púlpito para dirigirnos a una persona en particular, a un individuo de la iglesia. Bien. Punto B. En sus lecturas devocionales de la Biblia. Me gustaría que otra persona leyera. Amén. Parte C, ¿verdad? Parte B. Ok, dice, en sus lecturas devocionales de la Biblia, el predicador no debe alimentar a otras almas manteniendo la suya a escasa dieta. Sin embargo, este es el defecto de muchos predicadores excesivamente ocupados. La lectura devocional diaria, personal o en familia, proporcionará al predicador temas y le hará descubrir filones de riqueza espiritual en lugares insospechados.
Anote cuidadosamente las ideas que surjan en tales momentos. Exactamente. Esto es algo que ocurre a menudo. Amén. Hay predicadores que tienen una agenda muy cargada, pero no tienen tiempo para alimentar su propia Mario. alma. Amén. ¿Sí? ¿Alguien tiene que decir algo? Está bien por ahora. ¿O usted quiere que diga algo? No, preguntando. Ok, continuamos. Esto sucede muchas veces. Vemos que los predicadores tienen una agenda muy cargada. Tienen una agenda muy cargada. Y de repente no tienen tiempo ni para alimentar su alma. Ellos leen la Biblia el día que les toca predicar. Están tan cargados que los mensajes que llevan muchas veces son repeticiones de otros sermones que dieron en el pasado. Y usted sabe que eso es así. Cuando sucede eso, entonces debemos estar pendientes. Nosotros no debemos descuidar nuestra vida personal, nuestro devocional diario. No debemos descuidar. Bien. Continuamos. Punto número 3, punto 6. En la consideración de las cosas que les rodean. Este es un punto muy clave. Cada predicador debe estar atento, debe ser un buen observador de la naturaleza y también de los hombres, del ambiente que lo rodea a usted. Todo lo que usted ve y oiga, debe archivarlo cuidadosamente en su memoria, por si alguna vez pudiera ser útil como ilustración de un sermón. Y a veces una ilustración provee el tema de un sermón. Acá debemos siempre tener los ojos abiertos. Todo predicador debe siempre estar atento a cualquier situación, cualquier momento, cualquier detalle, porque puede ser que ese detalle le arroje una luz a usted sobre un tema de un sermón. En una ocasión yo estaba en una conferencia allá en la universidad que no tenía nada que ver con la iglesia y de repente pusieron una ilustración en la conferencia y yo dije, wow, pero esto me sirve. Y yo utilicé esa ilustración para un sermón que traté. En la ilustración que dieron, era un joven que pasaba con un cartel y decía, tenemos que ayudar a los pobres. Y todo el mundo le aplaudía a todo el mundo, tenemos que ayudar a los pobres. Que así sea, es cierto. Hay que ayudar a los pobres. Pero ¿qué sucede? Un día el mismo hombre se vistió de mendigo y fue con el mismo cartel pidiendo ayuda. Y la misma gente que dijeron que sí, que había que ayudar a los pobres, era la misma gente que lo ignoró. Era la misma gente que no le dio nada. La misma gente que hizo como que él no existía. Entonces, hay mucha diferencia entre el hecho y el dicho. Como dice un refrán popular por ahí, entre el dicho y el hecho, hay mucho trecho. Bien, yo utilicé esta ilustración y la enseñanza que yo le di, lo que yo le dije a ellos fue muy interesante, porque yo le dije, lo que sucede es que hay gente que están prestos para decir, hace falta esto, hay que hacer aquello, pero cuando tienen la oportunidad de cambiar la realidad, no lo hacen. Simplemente hablan de un asunto, pero no hacen nada. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué sucede? Un predicador muy famoso, que ya murió, llamado Charles Spurgeon, cuenta de un predicador que descubrió el tema de un magnífico sermón en un canario que vio cerca de sus ventanas, con algunos gorriones que lo picoteaban, sin compasión, con ánimo de destrozarlo.
lo que le hizo recordar Jeremías 12:9. ¿Es mi heredad de muchos colores? ¿No están contra ella aves en derredor? Meditando sobre este texto, predicó un sermón sobre las persecuciones que ha de sufrir el pueblo de Dios. Acá usted ve, este hombre en una situación vio un gorrión que se acercó a su heredad y dijo, wow. Pero prestó atención. El más simple hecho o acontecimiento que le suceda a usted tiene que reflexionar en eso. Porque a lo mejor eso le arroje la luz a usted para un sermón. Ahora, después que usted reflexione en eso, es bueno que usted anote, tome notas de eso que usted observó, reflexione. Porque a lo mejor no le sirve en el momento, pero más adelante usted se encuentra en una situación que le toca preparar un mensaje y de repente eso es lo que Dios quiere que usted hable, un tema relacionado con eso que usted vivió en un momento. Y eso le servirá a usted para ilustrar el sermón. Eso le servirá a usted para ilustrar lo que usted quiere decir. Entonces, es bueno tomar notas, ser minucioso. Cualquier cosa, cualquier detalle. Usted viene, wow, pasó esto. Déjame escribirlo, déjame anotarlo. Entonces, eso le va a ayudar a usted. Rubí, ¿puedes leer esto que dice aquí? Si alguien más lo puede leer. Está bien, está bien. ¿Cuál leo? Lo que está en amarillo. Es necesario, no obstante, que los sermones surgidos de tales observaciones prácticas sean verdaderos sermones, llevando un plan y un mensaje espiritual, y no una larga y detallada exposición del incidente que, no por interesar mucho al predicador, ha de interesar en la misma medida a los que no han sido afectados por la idea o sugerencia, la cual debe ser puesta solamente como introducción, pero no ocupar el lugar del sermón. Exactamente. Hay que tener cuidado. A usted le surgió una idea sobre algo, usted la toma en cuenta, pero usted debe tener cuidado a la hora de usted predicar sobre ese asunto. Si usted va a predicar sobre un tema y de repente le llegó esa ilustración, usted tiene que darse cuenta y ver si realmente tiene que ver con el objetivo del sermón que usted va a predicar. A medida, tiene que valorar, tiene que reflexionar sobre tal idea, sobre tal sugerencia. Y si la va a poner, es bueno ponerla siempre como una introducción. Es bueno iniciar un mensaje muchas veces con una ilustración de algo, porque esto muchas veces las experiencias personales que usted tiene, cuando usted introduce un mensaje, esto cautiva al público, de alguna manera llama la atención de su público. Y si su mensaje es un poco a veces tedioso, ya usted ganará cierto terreno introduciendo con una ilustración. Cuando usted introduce con una ilustración, entonces la gente dice, wow, pero pasó esto. Entonces la gente misma empieza a conectar ideas y dice, pero a mí me pasó algo similar. Wow, pero es verdad lo que él dice. Y de repente, la mente de la persona que le está escuchando se enfoca más en su mensaje. Se enfoca más en lo que usted va a decir. Ahora bien, lo que usted va a decir, usted tiene que tener cierto cuidado. Tiene que tener cierto cuidado. Porque a veces hay miembros
que se sienten culpables, se sienten probados, se sienten afligidos o castigados por la mano de Dios. Y de repente lo que usted está diciendo, específicamente Dios le está hablando a esa persona, pero usted simplemente lo que hará es rascar, como llevar un bálsamo para las heridas de esa persona. Pero no rasque la herida. Dedíquele eso al Espíritu Santo. Confíe en esa tarea del Espíritu Santo. Solamente dejen caer el mensaje como la nieve que reposa suavemente sobre los secos prados. Permítanle a Dios que Él haga el resto. Hay predicadores que quieren hacer todo, hermano. No sé si ustedes se han dado cuenta. Ellos predican, pero después empiezan a atacar, a arreciar, como dicen por ahí. Y arrecian tanto que hostigan a la persona. Hermano, déjele esa tarea al Espíritu Santo. Usted simplemente lleve el mensaje. Que cuando usted lleve el mensaje, Dios es quien se va a encargar de rascar la herida, de untarle mentiolé y de sanarla. Bien. Otro punto, y es un punto muy importante, uno de los más importantes de encontrar un tema, y es pidiéndole a Dios en oración. Pidiéndole a Dios en oración. Charles Spurgeon nos decía, si alguien me preguntara, ¿cómo puedo hacerme con el texto más oportuno? Le contestaría, pedidlo a Dios. A veces usted tiene un texto, un mensaje, le toca predicar sobre algo y usted dice, wow, pero yo quiero predicar sobre tal cosa. Pero de repente usted no tiene un texto todavía que le relacione eso que usted va a predicar, que le relacione el tema de su mensaje. Usted no tiene un texto bíblico en el cual usted se pueda afianzar, en el cual usted se pueda fundamentar para usted explayar sus ideas. Harrington Evans dice en sus reglas para hacer sermones, nos da como la primera opción, pedir a Dios la elección. Es bueno siempre pedirle a Dios primero. Señor, ¿cuál es la necesidad de tu pueblo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo hable a X congregación en tal momento? ¿Qué es lo que tú quieres que yo hable, Señor? ¿Qué tú quieres que yo diga? Ayúdame a elegir un buen tema, guíame. Pero ¿qué sucede? Usted tampoco puede esperar que Dios venga y le hable audiblemente. Mira, tú tienes que predicar tal cosa. Realmente esto casi nunca sucede. Pero el Señor le habla de manera interna, le habla a su espíritu, le guía, lo dirige. Hace que en su interior haya como una llama, haya una llama fuerte que no se apague y que diga, wow, mira, tiene que arreciar sobre esto, tiene que predicar sobre esto, José. Rubí, tiene que entrar en esto. No puede dejarlo pasar. Y de repente usted dice, no, yo no voy a predicar sobre esto y se empieza a investigar sobre otro tema y le llega a la mente eso y no lo saca hasta que usted no se enfoque en eso y eso es lo que termina predicando. Porque eso es lo que realmente el Señor quería que usted predique. Eso era lo que Dios quería que usted predique. Y como eso era lo que Dios quería que usted predique, eso era lo que usted va a predicar. Eso fue lo que usted predicó. Entonces hay que tener mucha cuenta. Si la dificultad de escoger un texto se hace más dura, multiplicad vuestras oraciones. Será esto una gran bendición. Si usted siente que usted buscó por todos lados y no encuentra nada, multiplique sus oraciones.
ahí usted se va a edificar más espiritualmente, va a crecer más, va a ser una gran bendición. Muchas veces, como decía ahorita, Charles el Publio, mientras buscaba un tema, lo principal muchas veces de su estudio era la oración. Era la oración. Y muchas veces, cuando nosotros estamos estudiando un tema, siempre es sugerible que el tiempo que usted esté dedicando al estudio, el tiempo de oración sea el doble. Que el tiempo de oración sea el doble. Que el tiempo de oración sea el doble. Si usted va a estudiar media hora, ore una hora. Y constantemente usted va estudiando, usted va diciendo, Señor, dirígeme en tal asunto. Señor, ¿cuál es la revelación de tu palabra en este momento? ¿Qué es lo que tú nos quieres decir? ¿Qué es lo que tú nos quieres hablar? ¿Qué tú quieres hablar a mi vida, Dios? ¿Cuál es la revelación de este asunto? Señor, dame la revelación de tu palabra. ¿Qué pasó aquí, Dios? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que tú me quieres mostrar? Pídale a Dios, que Dios le va a contestar a usted. A mí me han hablado personas de la iglesia. Me dicen, varón, yo estudié esto, pero yo no encuentro nada aquí. Bueno, multiplica tus oraciones. Pero, ¿qué sucede? Hay una carencia en el pueblo de Dios hoy día sobre leer las escrituras. Muchas veces nuestras Biblias están llenas de polvo en nuestras habitaciones. Muchas veces leemos la Biblia cuando el predicador dice, abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y usted ve que los hermanos duran 3 horas para decir amén, porque lo están buscando y ni lo encuentran. ¿Qué pasó ahí? Hay un descuido terrible. Es constante, es bueno siempre leer las escrituras. Y escuche esto. Cuando usted lee las escrituras constantemente, en usted se desarrollará un espíritu de sabiduría muy fuerte, de tal manera que usted podrá interpretar asuntos que a otras personas les es difícil, que a otras personas les es difícil entender el meollo de tal asunto. Y usted desde que lo vea, usted dice, wow, pero el Señor quiso decir tal y tal cosa. Dios mío, qué revelación, qué locura, como dicen por ahí. Y usted dirá, wow, esto está terrible. Bien, hago una pausa aquí para que alguien comente, diga cómo vamos, si vamos un poco rápido, cómo le ha parecido la clase, qué han podido aprender, cuénteme qué han impactado. Amén. Yo, más que decir que me ha parecido la clase, tengo un comentario de la diapositiva anterior. Sí. Va a exponer, va a ser bastante rápido. Y yo levanté la mano ahorita para comentarlo, pero parece que no la pudo ver. Entonces, es simple. Lo que quiero comentar sobre esta parte aquí está en la tercera línea, que dice, llevando un plan y un mensaje espiritual y no una larga y detallada exposición del incidente. Y ya lo demás lo saben. Entonces, lo que quiero aclarar y mencionar en esta parte es que cuando tengamos una ilustración que mostrar o algo que decir al público, que no sea centrado especialmente en el texto que vamos a explicar, que sea corto, que sea prácticamente como una introducción que vayamos a dar y no que esto sea prácticamente la mitad del sermón, sino que simplemente eso ilustre el texto que nosotros queremos explicar. Y lo digo porque el día de hoy me encontraba leyendo un libro de Martín Lutero que me gustaría que todos lo leyeran y para esto es que quise hacer la pausa.
No que lo lean completo, sino son como 20 páginas, que no son tan grandes, que te explican cómo Martín Lutero daba sus sermones. Si Mario está de acuerdo, yo podría compartirlo a él y se lo comparte a ustedes, pero el punto del asunto es el siguiente. Nuestra misión como predicadores o como futuros predicadores que queramos ser es ilustrar el texto, llevar a las personas a que entiendan y lleguen a la comprensión de la palabra que nosotros hemos leído. No es que puedan comprender algo que nosotros nos imaginamos, un tema o lo que sea, sino el texto que nosotros estamos exponiendo. Ese debe ser el propósito. Y no voy a abundar más sobre la clase, me parece muy buena, muy interesante y creo que la vamos a aprovechar al máximo. Gracias por la oportunidad, Mario. Amén, amén. Muy buena intervención la tuya. Eso pasa a menudo. Usted escucha a predicadores que simplemente van, leen un texto y simplemente lo que hacen es narrar la historia así literalmente como está escrito en la palabra. Eso usted lo puede ver muy a menudo. La gente toma un texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted ve que la gente empieza a hablar, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, usted sabe, de tal manera amó Dios al mundo, que lo envió aquí al mundo a morir por este pueblo, por esta humanidad, para que todo aquel que en él crea sea salvo, mas no se pierda. Y narran simplemente una larga exposición de lo que sucede en el texto. Y se queda en el mismo lugar, literalmente, Exactamente, hablando lo mismo. exactamente. Y a medida usted ve que pasa mucho eso, y se quedan ahí. Solamente narran lo que sucedió, pero no narran el mensaje espiritual que Dios quiere traer hoy, a lo que están escuchando. Ya sabemos que Juan escribió eso en el siglo I antes de Cristo. Pero ¿y ahora qué Dios quiere decirnos con eso? Ay, porque de tal manera amó Dios al mundo. Wow. O sea, que Dios entregó su vida, envió a su Hijo a entregar su vida por todos, pero solo con el objetivo. Sí. Que en ese párrafo, o sea, en ese versículo, hay tanto que decir, demasiada cosa que decir. Exactamente. Hay mucha tela por donde cortar. Mucha tela por donde cortar, pero la gente simplemente se enfoca en el versículo. En las iglesias tenemos unos narradores que son, miren, narran espectacularmente lo que dice el texto. Y cuando terminan de predicar, usted dice, ¿y el mensaje para cuándo? Bueno? ¿Y el mensaje para cuándo? Usted se queda esperando el mensaje y nunca llega el mensaje porque el predicador nada más se encargó de narrar lo que decía la Biblia. Y usted escucha frases como, por ejemplo, muy comunes que utilizan predicadores y dicen, yo solamente digo lo que diga la Biblia. Yo enseño lo que la Biblia enseña. Y realmente se convierten en repetidoras. ¿Por qué? Porque no dedican un tiempo a la revelación divina. ¿Cómo así? A la revelación divina. Si usted estudió un pasaje, estudió algo, hay un texto, hay una palabra que los cristianos lo usan mucho y dicen que la palabra de Dios es nueva cada mañana. Que la palabra es nueva cada mañana. Y que cuando usted lee, usted va a obtener una revelación diferente. Sí, pero parece que esto no se aplica a los predicadores porque usted ve que la mayoría concluyen en lo mismo. Muchas veces. Muchas veces lo que hacen es entrar a YouTube
y buscar un mensaje y ese mismo mensaje textualmente, miren, usted sabe de gente que han hecho eso y usted dice, wow, por este mensaje yo como que lo he escuchado. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado? Vamos a ver, hablen. Suele pasar mucho, varón, es así. Suele pasar mucho que Es hacen que una eso siempre recopilación de pasa. mensajes ya hablados. Mario, Sí. Cuando no fue la primera vez, nosotros siempre hacemos eso en YouTube, lo buscamos, de que para ver cómo vamos a hacer, qué vamos a decir. Exacto. Annie, tiene que decir algo. Annie, no te escuchamos. No se escucha. Ajá. Mario, Sí, habla. ¿qué fue lo que dijo el chico anteriormente que él recomendaba que leyeran? Un libro, él lo va a enviar por el grupo. Fabriel, tú lo compartes por el grupo, el libro en el que estamos. Es un libro de Martín Lutero. Él Ok. lo va a Él lo compartir. puso ahí en el chat. Sí, él lo va, compártelo en el grupo. Yo intentaré compartirle las imágenes, fotos del libro, porque lo tengo físico. Ah, Le voy a ok. mandar. Comparte el nombre entonces. Ya lo hice por el chat, pero también lo haré por el grupo. Sí, pero hazlo ahorita, después que terminemos la clase. Bien. ¿Alguien más tiene que decir algo respecto a lo que estábamos hablando? Chairi, no ha hablado nada. ¿Alguien más tiene algo que decir? Yo nuevamente estoy por aquí. Bien, habla. ¿Me escuchas? Sí. Ok. Con respecto a eso mismo que se está hablando, yo puedo entender que lo que pasa es que estamos viviendo unos tiempos donde los predicadores carecen de revelación. ¿Por qué carecen de revelación? Por lo mismo que tú decías, por falta de comunión e intimidad. Lamentablemente, la palabra unción se ha malinterpretado en estos últimos tiempos. Yo entiendo que la unción es la misma revelación de Dios. O sea, cuando tú eres ungido, capacitado con un llamado, Dios te va a respaldar en esa área de tu vida. Muchos entran en la confianza y dicen, ya yo estoy ungido, y no mantienen lo que es una conexión para poder tener una revelación divina. Muchos dicen que la palabra de Dios es nueva cada mañana, que esto es algo que la Biblia no lo dice. La Biblia dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Esta palabra tiene una revelación y esa revelación es dada a través del Espíritu. Y para nosotros recibir esta revelación que es dada a través del Espíritu, es por la conexión con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vivimos unos tiempos donde la persona, como bien tú decías, se alimentan más del YouTube, se alimentan más de un libro que leen, y no está mal, está bien. Pero la fuente principal es la revelación de Dios mismo. Y esto es lo que está pasando. Y Pablo lo escribió en el libro de Timoteo hace unos años atrás, cuando usted y yo ni siquiera pensábamos ser cristianos, de que cosas como esta pasarían. Pero, gloria a Dios, aquí estamos. Excelente, excelente intervención. Realmente hay dos extremos que hay que evitar, que pasan muy frecuente hoy día. Por ejemplo, hay un extremo de predicadores que se confían simplemente en lo que ellos han escrito en un esqueleto de un sermón. Solamente se enfocan en eso, en eso. Dicen, no, yo preparé mi sermón, yo estoy confiado.
pero muchas veces descuidan lo que es la oración, la intimidad con Dios que deben llevar. ¿Y qué sucede? Ese sermón, ese esqueleto que tienen escrito, simplemente se convierte en una charla más, donde no hay unción, donde no está el Espíritu de Dios. Simplemente se convierte en un estudio más, que muchas veces se da hasta tedioso. Entonces debemos evitar ese extremo. Y por otro lado, tenemos también predicadores que todo se lo dejan a Dios. Oran mucho, pero no estudian, no leen las escrituras. Entienden que todo tiene que venir de Dios. Entonces no podemos caer ni en un extremo ni en el otro. Debemos saber, usted que está estudiando homilética ahora, usted que está estudiando, usted debe saber que la cuidadosa preparación de un sermón no es suficiente sin el poder del Espíritu Santo, sin el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos de ese fuego, necesitamos de esa unción. Es esa unción la que da al sermón algo inexplicable, algo que no se adquiere por medios humanos, pero que lleva a los corazones de los oyentes la impresión de que el mensaje que usted le está diciendo es Dios mismo revelando al corazón del que escucha la palabra. Si ambas cosas vienen unidas, la oración y el conocimiento, si ambas cosas vienen unidas, el predicador, usted como predicador, no podrá ver más que su siembra espiritual abundante, frutos para vida eterna. Usted va a ver los frutos si usted no cae en esos extremos y se mantiene siempre buscando en las escrituras, adquiriendo sabiduría y también buscando la revelación divina, la revelación de Dios. Para usted ser buen predicador, debe ser buen orador primero. Y no me refiero a orador de dominar el escenario, sino de pasar una vida en constante oración con el Señor. Hay una frase que dice, el sermón nacido de la mente alcanza las mentes. Usted tome notas. El sermón nacido de la mente solo alcanzará la mente. Ahora, el sermón nacido de la oración alcanzará los corazones y traerá almas al redil de Cristo. Traerá almas al redil de Cristo. Continuamos. Pidiendo a Dios en oración. Es notoria la frase de Martín Lutero. Haber bien orado es más de la mitad estudiado. Y este proverbio merece repetirse con frecuencia. Hay que mezclar la oración con los estudios de la Biblia. Cuando vuestro texto viene como señal de que Dios ha aceptado vuestra oración, será más precioso para vosotros y tendrá un sabor y una unción enteramente desconocidos al orador frío y formalista, para quien un tema es igual a otro. Miren, esto a mí realmente me llama mucho la atención, esto que acabamos de leer, porque en ocasiones yo he estado orando al Señor y de rodillas me llega un tema. ¡Wow! Este tema. Y de repente me aparece también el texto con el cual yo debo acompañar el tema. Y de repente lo que pasa conmigo es como yo siento como esa aura de gozo, como esa unción refrescante que viene a mi vida y dice, wow, Dios mío, gracias. Digo, gloria a Dios. Como usted dice, gloria al Señor.
y pasa algo indescriptible. Dice, wow, pero llega una revelación a su vida, una revelación original, no algo que usted escuchó en YouTube, no algo que usted escuchó de alguien, de algún hermano. Esos son los sermones que cambian la vida. Esos son los verdaderos sermones que Dios nos ha llamado a nosotros a preparar. Son esos. Alguien tiene que decir algo. Siento que alguien tiene que decir algo. Vamos a ver. Está muy callado. Rubí, opina. Yo vine aquí a aprender, yo estoy escuchando a Mario. Amén. Quiero que alguien comente. Jeffrey. Amén, amén, amén. No, bastantemente de acuerdo con usted, Mario, en cuanto a ese concepto. Amén. Amén, amén. Gloria a Jesús. Hay Todo otro va, punto. Amén. todo va en orden, todo va en orden. Amén, José, dale. Todo lo que hemos hablado, yo siento que Dios me ha hablado a través de lo que tú has dicho. Porque en ciertas ocasiones que yo quiero que me llegue un tema, pero por la janaraguería, qué sé yo, por estar de vago, y no me pongo ahora ni a leer la palabra, no me llega nada. Claro, pero es verdad, porque queremos revelación, pero no queremos intimidad. Eso es como si usted quiere un carro y no se ponga a trabajar para conseguir ese carro. Amén. Sí. Así es, así es. Lo que le decía al principio, Dios no premia la haraganería. Dios no la premia. Eso lo vamos a ver en la conclusión. Dios no premia la Y haraganería. eso, a mí me gustó algo que dijiste ahorita sobre lo que es el tema. Me reí mucho por la razón de que el Señor siempre pone un tema de acuerdo a la necesidad de la iglesia. El Señor no es loco. Cuando, por ejemplo, en mi iglesia dicen, fulanito le toca la segunda parte, ya el Señor le ha dado el tema a esa persona. Y si no, durante la semana le pasa algo a esa persona, ella dice, no, pero de este proceso es que yo voy a poner mi tema. O sea, el Señor siempre se la busca y te da la revelación. Y es como dijo Mario ahorita, nosotros lo que tenemos que orar y pedirle al Señor, Señor, que yo puedo predicar, cuál es la necesidad y así. Exacto. Otro punto que anoten ahí es evitar la repetición. Anoten eso ahí. Evitar la repetición. Usted cuando va a buscar un tema, usted debe evitar la repetición. Cuando usted busca un tema, usted debe tener presente los temas anteriores que usted ha predicado. Spurgeon decía, no sería provechoso insistir siempre en una sola doctrina. Usted escucha predicadores que es el mismo mensaje que tienen, siempre. Y ellos dicen, hermano, es que yo no puedo cambiar el mensaje, yo no puedo cambiar la doctrina, yo no puedo cambiar esto. Y cada vez que usted ve que el predicador predica, dice el mismo testimonio, da las mismas aclaraciones, las mismas interpretaciones. Permiso. Todo lo mismo. Diga, José. Yo conozco un predicador, me reservo el nombre. Claro. Yo fui al campamento de jóvenes del concilio mío por primera vez en el 2018.
Ese hombre dio un mensaje, mira, terrible. Entonces ese tipo dio un testimonio, mira, que todo el mundo se fue para el suelo. Cuando yo voy a YouTube, todo el mundo se fue en gloria, y rababa todo el mundo en gloria. Cuando yo veo después en YouTube la, el mismo testimonio del bendito mensaje ese. Y me llega algo a la mente, y digo, no, pero este tipo es un emocionalista o predicador, porque es siempre el mismo testimonio que da, siempre el mismo, no cambia. Y con eso es que mata a la gente, a los emocionales. Cuando él hace testimonio, El mismo proceso. todo el mundo para el suelo, o sea, con ese bendito mensaje. Ya yo no lo cojo por sorpresa cuando yo lo veo ese mensaje. Yo lo tomo normal porque yo estoy harto de ese bendito testimonio. Ojo, por ejemplo, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Gracias que el hermano José lo llevó esa colación. Puede ser que algunos predicadores utilicen el mismo testimonio que le haya pasado o le haya acontecido en su vida, pero donde no debemos caer es en utilizar el mismo concepto, por ejemplo, base bíblica, para nosotros poner ese testimonio que nosotros tenemos, porque cada persona tiene un testimonio con la cual tal vez Dios obró en el momento y marcó la vida, que ellos entienden que si Dios le permite dar ese testimonio o mensaje o en cualquier tipo de escenario, podría ser bueno y válido, porque podría edificar a quien lo escucha. Bien, pero hay que evitar también el ser muy repetitivo con lo mismo. Hasta los testimonios, llega un tiempo que cuando tú lo dices en cada predicación tuyo, eso llega a ser un poquito cansón. Exactamente. Una reflexión que decía Charles Spurgeon. Él decía que él los sábados, él se sentaba a preparar sermones y él se abastecía con sermones hasta para predicar un mes completo. Escuche esto. Pero de repente, cada vez que a él le tocaba predicar, él en ningún momento decía, déjame ir a buscar estos sermones que tengo guardados aquí. Él sentía temor y sentía miedo de ir a buscar todos esos esqueletos que él preparaba semanalmente. ¿Por qué? Por la simple reflexión que él decía que si nosotros vamos a buscar lo que ya tenemos, eso limitaría un poco lo que es las nuevas revelaciones que Dios quiere traernos a nuestra vida. Cuando alguien se limita a predicar lo mismo, nunca obtendrá revelaciones nuevas. Siempre se mantendrá estancado en algo que ya vivió, en algo que ya enseñó y que realmente es como una bocina que retiñe, pero que ya en esencia lo que Dios quiso transmitir, lo transmitió y tú simplemente estás repitiendo algo que ya pasó su efecto. ¿Cómo lo ven? Qué locura. Terrible, varón, terrible. Entonces hay que evitar la repetición. Hay que evitarla. Mientras más usted pueda, esfuércese en buscar algo nuevo. Cuando usted busca algo nuevo, usted dice, wow, pero Dios mío, qué revelación tú me has traído aquí. Yo que iba a predicar de lo mismo en la semana y de repente vino, wow, padre, qué locura. Y de repente usted se encuentra con cosas nuevas. Pero si predicamos lo mismo, si tendemos a una repetición de algo, las revelaciones divinas se van a quedar estancadas y no vamos a recibir lo que realmente Dios quiere que nosotros recibamos en ese momento. Porque es cierto, Dios te dio una revelación. Claro, el mensaje Dios te lo dio, esa revelación.
para que tú predicaras en tal iglesia. De repente tú vas y predicas con ese mensaje. Y la gente, gloria a Dios, un impacto terrible, varón. La unción de Dios se metió fuerte. De repente, wow, una locura. Dios impactó mediante ese mensaje. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos que tener cuidado de que porque ese mensaje haya impactado en algún evento, en algún escenario, querer reciclar el mensaje para luego decirlo en otra congregación que nos inviten. Porque muchas veces personas que nos invitaron ya escucharon ese sermón. Y hay personas que son atrevidas. Y cuando tú terminas de predicar, ellos vienen y te jalan y te dicen, fulano, mírame. Pero ven con algo nuevo, porque ya eso tú lo predicaste la vez en la iglesia Renuevo de Dios. Ya eso tú lo predicaste en Campamento Divino. Ya eso tú lo predicaste allá en Luz Divina. ¿Qué pasó ahí? Dime, ¿no tiene tiempo? Entonces no podemos caer en eso. Mire, le digo algo. A mí en una ocasión yo predicando, después que terminé de predicar, una sierva me pasó un papelito que tenía como palitos escritos. Cuando usted está contando a veces, que usted pone palitos así, 1, 2, 3, 4, y le pasa una rayita por el medio cuando son 5, etcétera, etcétera. Y usted no sabe que la sierva me da eso. Y de repente yo me voy y le escribo a la sierva, dígame, ¿qué fue lo que usted me quería decir con eso? Y me dice de que, no, esas son todas las muletillas, varón, que usted utilizó. En el mensaje. Yo me quería morir. Señora, yo me quería morir, de verdad. Varón, esos son todos los aleluya y todos los gloria a Dios que usted dijo en el mensaje. Señores, así mismo, textual me lo dijo. Yo le dije a una hermana y la hermana me dijo, ¿puedo decirlo así fresca? Lo digo así mismo. Pero decirlo así fresca, ¿verdad? Porque la verdad es un atrevimiento usted hacer eso. Eso no está bien. Tú puedes venir y decirle a un predicador varón, trate de no repetir tanto algo, pero escribiste la muletilla que tú utilizaste, varón. La sierva se debe usar por el enemigo. Señores, hay predicadores que le han hecho más de ahí. Le han hecho más de ahí. Créanme, que si ellos no amaran a Dios, hace tiempo que ellos habían dejado de predicar. Con la que le han hecho. Hay predicadores que le han quitado el micrófono. Yo no sé si ustedes han llegado a estar en uno de esos eventos donde al predicador le quitan el micrófono. Diga, José. Hubo un día que estaban dando un estudio bíblico en la iglesia. Y estaba todo el mundo en la iglesia dando el estudio bíblico, un muchacho. Y la pastora en medio, la pastora en medio de la escuela bíblica. Terminó, ella misma terminó la escuela bíblica. Es una vergüenza terrible. Claro que sí. Una súper vergüenza. Que a ti te confronten en tu cara. Y miren, hay algo que se da muy frecuente. Y es que el predicador que está predicando viene y dice, hermano, porque en Juan capítulo 3, versículo 2, dice tal cosa. Y de repente usted viene y busca la Biblia. Y dice, y busca a Juan. Y dice, pero aquí no dice nada de eso. Y no dice nada dice. Mire, yo he escuchado predicadores decir desde el altar. Decir, por ejemplo,
para citarle un ejemplo. Hermano, porque en el libro de Levítico, capítulo 30, dice, y yo me río de una vez yo me río. Levítico capítulo 30, dice que Dios le habló a Moisés de la vestidura, hermano. Y cuando Dios le habló de la vestidura, le dijo que tenían que guardarse en santidad. Y cuando yo me voy a la Biblia, me doy cuenta que Levítico no tiene capítulo 30. Y yo me quedo, pero de repente, yo siento algo. Cuando un predicador dice una cita mal, antes de yo buscarla, yo siento, yo digo, varón, usted está inventando. En mi mente, yo digo, el varón está como inventando. Porque Levítico no dice eso. Por ejemplo, hay gente que han dicho, hermano, en 2 de Pedro, capítulo 10, ¿usted queda? Peor. Ellos han dicho, Pedro, capítulo 40. Ahora yo me río, yo me exploto la risa ahí mismo, que me vean. No, señores, de verdad. Por eso es bueno nosotros prepararnos. Si usted va a decir una cita y usted no está seguro, no la diga. O diga, dice la Biblia tal cosa. Si usted está seguro, que lo dice. Pero no dé cita si usted no está seguro de esa cita. Porque hay hermanos que se le sientan adelante con la Biblia abierta y van a empezar a buscar todo lo que usted dice. Si usted dice que en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 20, dice que Jehová está en su santo templo y calle de él, delante de él toda la tierra, usted va a tener una gente que va a ir a Habacuc 2:20 y lo va a buscar y va a decir, guau, Jehová está en su santo templo, calle delante de él de toda la tierra. Lo va a buscar, créanme. Y cuando lo busque, se va a dar cuenta que es así o se va a dar cuenta que no es así. Conclusión. Debemos reforzarnos y ser valientes, atendiendo al llamado de Dios y haciendo las cosas lo mejor posible, como que es para Dios y no para nosotros, y no para los hombres, así como señala el apóstol Pablo. Es cierto que Dios tiene el poder de darnos todo lo que necesitamos para nuestro sermón o mensaje, pero Dios no premia la haraganería, mas no desprecia un corazón contrito y humillado. Debemos ser diligentes y más a la hora de comunicar el mensaje de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén, varón. Para ver si puedo mandar esa grabación por el grupo. La que está grabando ahora.